Buenas, ¿qué tal? Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, ¿y tú? Más o menos, estoy un poco resfriado, pero bueno, es viernes. Sí, 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 todo el mundo, la verdad, está un poco mal a día de hoy con temas de Sí, resfriados y otros. Y lleva siendo un mes, ¿eh? No es solo justo esta semana, sino son unas cuantas semanas que hay gente enferma y todo. Pero bueno, espero sí, que te mejores. sí, Mm. está bien, estoy ok. Ya he traído mi hijo a la escuela, entonces estamos de vuelta a las operaciones. Vale, muy bien, muy bien. Esto de tener un hijo es otra startup, ¿eh? También. Sí, Son 10 startups. sí. Bueno, pues son dos startups. ¿Qué tal Pero el Ángel, Félix? el múltiplo que tenéis va a ser más interesante. Es un unicorn. Disculpa. El, el, eh, el return el múltiplo que vas a tener va a ser un unicorn. No sé cómo se Sí, dice en ¿no? español. Sí, sí, el retorno, ¿no? El ROI de la inversión que te va a salir mejor, dices, ¿o cómo? Sí, 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 seguramente. Es un unicornio. Muy bien. Em, ¿Qué te esperas de la sesión de hoy? ¿Qué os gustaría encontrar? Y así, si no tenía planeado, pues, hablar de algún tema específico sobre el título, ¿no? Que es cómo captar al primer inversor, que es el inversor líder y cerrar tu ronda rápidamente. ¿Qué es lo que os esperáis? Y me anoto aquí pues algunas de las dudas o sugerencias que tengáis para aprovecharlo y contarlo en la presentación. Se puede decir la mía, ¿Alguna que estoy ya tiene... con el micrófono aprendido, está conectado con lo que hemos hablado anteriormente. Me interesa mucho investigar la parte de la portfolio companies y ver cómo relacionarse con primero los portfolio companies y después tener la posibilidad de un fast track, una vía preferencial para los inversores. ¿Vale? O sea, te gustaría ver un caso práctico que veamos de cómo afrontar el contacto a través de una compañía del portfolio, Exactamente. ¿no? Sí. Vale, es justo algo que no íbamos a hablar, pero que aprovecharé para comentarlo. Em, ¿Alguien también tiene alguna idea que añadir para que hablemos a lo largo de la presentación? Buenos días a todos. Y mira, a mí lo que me interesa, lo que me interesaría, perdón, sobre todo tomando en cuenta, no sé, en el caso de los demás, pero que pues es, digamos, mi primera startup, ¿no? No tengo hoy en día el conocimiento para, digamos, acercarme a los VCs y hacer estos primeros pasos sin perder mucho tiempo. O sea, creo que nuestro foco realmente tiene que estar Pero no sé si oís. el comercio, en el business, ¿no? Y al final, si necesitamos fondos, pues parece ser que es un proceso largo que pide mucho tiempo, entonces igual si eso en una... ¿Con perdón? Sí, que se me está ¿No se, cortando, no se oye? pero Sí. no sé si ahora bien. Ah, bueno, no sé. Yo oigo bien, no sé, quizás viene de mi conexión, pero básicamente... em, quizás así a modo de introducción, algunos tiempo en la búsqueda, ¿sabes? Cómo podemos ser eficaces para no desgastarnos mucho en esta búsqueda y realmente
seguir trabajando sobre todo en lo que, en el business, ¿no? Y en el comercio, que es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? O sea, tú quieres la vía fácil o rápida que sea el cómo conseguir cerrar la ronda de capital, justamente lo que comentamos en esta sesión, rápidamente, pero que para ello deberás de tener en cuenta algunos procesos que al inicio es un procedimiento lento el hacer fundraising, pero si lo haces de la manera que te mostraré a lo largo de esta llamada, ¿vale? Podrás lograrlo en muy poco tiempo, en 4 meses. Pero la realidad Vale, es que necesitas genial. empezar con un proceso manual que veremos, ¿vale? Sí, sí. No, pero igualmente, no tanto en el tiempo entre empiezo y acabo la ronda, sino realmente seguro que en el proceso que nos hacen ganar tiempo, pero más en nuestro día a día, ¿no? Porque al final VCs hay muchos, hay mucha gente ¿no? que podría potencialmente invertir, pero ¿cómo hacemos el buen filtro? Como, bueno, todo eso que nos puede hacer ganar tiempo, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, Jerome, que como hoy nos veremos, ¿no? Y presencialmente, que yo estoy en el Tecnocampus y tú estás también ahí presente en Mataró, podremos comentar en Sí, detalle, ¿vale? De tu caso específico, igual para todos. Si más allá de lo que veamos en esta sesión tenéis alguna duda específica, algo que os gustaría saber y cómo podéis implementar en vuestro negocio, me escribís un mensaje que me encontráis allí en el grupo de la comunidad que tenemos por WhatsApp. Y bueno, desde hace muy poco acabamos también de habilitar unos grupos donde podéis vosotros mismos escribir mensajes, ya sea por el Venture Madrid, Venture Barcelona y Venture Global. La idea que tenemos de estos grupos es hacer algunos meetings y yo creo que ahí podrán salir muchísimas sinergias. A la vez, si compartís el deck, si hacéis alguna pregunta en ese mismo grupo, yo trataré de daros alguna respuesta, o yo mismo, o alguien del equipo. También nos hemos asociado con Nacho Sánchez, que él es un crack en la parte de creación de Investor Decks, y cada 2 martes hemos iniciado pues unos nuevos meetings online donde Nacho Sánchez se dedicará a revisar en directo decks de las startups que estáis en la comunidad y os dará feedback al instante para que podáis saber pues de qué forma podríais mejorar esa presentación y captar así rápidamente el interés de los inversores. Pero bueno, es mucha información que iréis viendo a lo largo de los siguientes días que tenemos preparado algunas que otras iniciativas, más allá que haremos un meeting presencialmente en el 4 Years From Now, así nos conoceremos entre todos y nos pondremos cara, que es muy importante. Me presento nada en un minuto. Yo soy Enric, vengo del Venture Capital, he estado trabajando en 2 fondos, en la Bolsa Social y en Atico Ventures. En mi parte del VC, pues he estado creando organizaciones de por medio. En la Bolsa Social creé un club de Impact Angels que está formado por inversores referentes interesados en invertir en compañías de impacto, con un componente relevante en sostenibilidad y también en la parte social, con más de 30 perfiles de la talla de Jesús Alonso Gallo, Nacho Alonso, entre otros. Y si sois una compañía de impacto, me escribís porque os conectaré directamente con toda esta comunidad de inversores que puede crear. En Atico Ventures es el segundo fondo en el que estuve trabajando, donde mi responsabilidad era hacer fundraising para asegurarnos que tuviésemos capital para invertir en startups en fase presemilla. Y ahí mismo creé una organización llamada NextGen VC, donde hacemos foros de inversión todos los meses, 100% gratuitos, dando la oportunidad a cualquier emprendedor de vosotros a que podáis venir en los eventos presenciales en Madrid y en Barcelona y hacer vuestro pitch delante de más de 150 inversores. Es el único foro 100% gratis donde no cobramos ni por la participación ni tampoco por el capital levantado. Y a día de hoy he salido del Venture Capital y llevo pues un departamento de gestión de rondas de financiación en Delve, que es una empresa de más de 100 empleados con servicios legales, financieros
y de todo tipo para startups. Y somos un equipo de 4 personas que damos apoyo en rondas de capital para toda aquella startup que esté buscando su ronda de financiación desde la fase pre-seed a la fase serie A. Y en el grupo podréis encontrarme para hacerme tantas preguntas como consideréis, ¿vale? Vamos a la presentación. Y es algo que debéis de tener claro a lo largo de este pitch que haré y de compartir ideas sobre cómo hacer el fundraising para inversores, ya que cambia completamente el funnel de ventas de contactar a inversores a lo que es un funnel de ventas de una empresa B2B, ¿vale? Normalmente, cuando haces una venta de software B2B SaaS o lo que vaya a ser, pues lo primero que tienes es toda una lista de contactos y leads a los que te puedes dirigir y ya con estos tratas de cualificar posteriormente de todos los leads que te han entrado, cuáles podrían adquirir tu producto, cuáles no, para así hacer un cierre de la negociación y que puedan convertirse en clientes. En lo que hace la búsqueda de inversores, es fundamental que entendáis que es muy diferente al B2B, donde aquí vosotros lo que debéis hacer es empezar por la calificación, por cualificar cuál es el potencial inversor que encaja con vosotros. Que esto dependerá pues, de cuáles son los sectores en los que están interesados, fases de financiación, ya sea pre-seed, fase semilla, y a la vez ubicación geográfica en compañías en las que invierten, entre otros. El fundraising es como una venta enterprise. Es lenta, en muchos casos suele tomar entre 6 meses a 12 meses y por ello se debe generar debe haber una gran conexión entre el inversor y la compañía y la mejor forma para que esto suceda es que cualifiquéis al inversor antes. No tratéis de ir a contactar a tutiplén con centenares de perfiles sin saber realmente que el encaje es alto, sino cualificar. Este es el embudo de contacto de cómo sería una ronda de capital de una startup cuando se dirige a inversores. Empezáis por la calificación, donde construís una lista de todos los potenciales inversores que encajarían con vuestra compañía. Si no tenéis esta lista, nosotros en el grupo hemos compartido ya unas cuantas de inversores, business angels, venture capitals, entre otros. Me podéis escribir un mensaje y os la comparto. Allí hacéis pues un análisis de cuáles podrían estar interesados en vosotros o no. Debéis de saber que ningún business angel y venture capital invierte en 2 compañías que sean competencia una de la otra. Así que es importante que más allá de que exista pues un encaje por los criterios de inversión, tratéis de ver cuáles son las compañías a las que han invertido. Porque si os dirigís y compartís el deck siendo un competidor de una startup a la que han invertido, seguramente os sacarán mucha información y lo enviarán a la compañía que ya tienen invertida, que es competencia vuestra. Así que la calificación no solo está en qué criterios de inversión encaja, sino también en qué startups han invertido. Después es cuando entra en acción el contacto a través de estrategias ya sea del Investor Deck, documentación que le hagamos llegar, pero también a la forma que nos dirijamos. Es algo que mostraremos más adelante porque lo habéis propuesto uno de vosotros y ahí lo compartiré. Finalmente, relación. Ayer me hacía la pregunta un emprendedor de la comunidad de cómo hacer la primera llamada o primer meeting con un inversor. Yo aquí lo que recomiendo es que cuando os reunáis con un business angel o un fondo de inversión, la primera sesión que sea algo informal, que no tratéis de compartir el deck, la pantalla y explicarles lo que hacéis de PayPal, sino que habléis de sus intereses, tratéis de saber qué es lo que le emociona más o qué es lo que le interesa más sobre vuestro negocio, cuáles son los pensamientos y reflexiones que tienen acerca del mercado al que os dirigís y con todas estas ideas y feedback que os hayan dado, después adaptéis el mensaje de cuál es el roadmap de vuestro negocio y lo que os gustaría hacer en los próximos años, adaptado a estas ideas que os hayan compartido, ¿vale? Y ahí es cuando empezáis a construir una relación donde no es solo la primera llamada o el primer meeting, sino a la vez cómo mantenéis informados a los inversores sobre el progreso de la compañía. Y le vais dando más información de cuál es la atracción que vais consiguiendo, le vais informando sobre la ronda de capital
cuáles son los inversores que vais consiguiendo, entre otros. Y finalmente, el cierre, que es algo que veremos aquí. Fundamental que esto os habréis encontrado y quizás es la mayor excusa o la principal razón por la que muchos inversores os descartan, ya que os dicen, vuelve cuando tengas un lead investor, vuelve cuando ya tengas el primer inversor, pero yo no quiero ser la primera persona en poner capital en la compañía. Con ser el primer inversor es el más difícil de todo. Y aquí aplica la ley de Pareto, de que el 80% del esfuerzo del trabajo en una ronda está en conseguir el primer inversor, ¿vale? El 20% del esfuerzo restante es mucho más sencillo. Conseguir ya a los inversores restantes cuando ya tienes el 30% de la ronda ya comprometida es muy fácil. Y os explicaré después el motivo del por qué y cómo podéis hacerlo para realmente conseguir a inversores rápidamente para cerrar la ronda en las mejores condiciones. Entonces, ¿por qué os dicen muchos inversores que necesitáis a un lead investor? El inversor líder suele entrar en juego para rondas de capital que superan los 250.000 euros. ¿Vale? Ya son rondas considerables, donde en muchos casos aparece un venture capital, que podría ser un micro VC, un fondo de inversión pequeño, un family office, un private equity ya no tanto, pero ya inversores profesionales, donde estos esperan que haya un principal actor, que sea un inversor quien vaya a determinar cuáles son los términos y condiciones de la ronda de capital, que sea el responsable de analizar la compañía, de hacer aquel análisis del documento Investment Memo que vimos en la sesión anterior, donde detallan toda la oportunidad de invertir en vosotros, donde recogen información del equipo, el producto, el mercado y finalmente con esta información deciden si merece la pena invertir o no en vuestra compañía. El lead investor es la persona responsable en analizar el pacto de socios, en determinar si la valoración de vuestra compañía es una u otra. Y según cuál vaya a ser la negociación que hayan establecido con vuestra compañía, el resto de inversores se suscribirán y invertirán en las mismas condiciones, ¿vale? Y es por ello que cuando os dicen que volváis cuando tengáis un lead investor, puede ser por tres motivos. Primer motivo, porque no tienen tiempo para poder hacer todo este análisis de vuestra compañía y prefieren que lo haga otra persona. El segundo motivo puede ser porque no tienen conocimientos en vuestro mercado y quizás estáis llegando a un inversor generalista que no está especializado en una solución como la vuestra y prefiere una validación de un inversor que tenga conocimientos en vuestro sector, mercado y pueda poner pues su sello de validación de este proyecto realmente merece la pena. Y la tercera razón, y es la más absurda de todas, es que invertir en startups a veces tiene un componente social muy relevante, donde si X persona no ha invertido en el proyecto, yo no me sumo porque aquí en España no hay tanta gente arriesgada como en otras regiones. Yo he visto startups levantando, que se han pasado meses levantando capital y de repente el fondo de ITNIC ha invertido en ellos, como por ejemplo fue la compañía de Dilcar, y todos los otros venture capitals se sumaron al instante en esta operación cuando ya los habían descartado a esta compañía y a los emprendedores unas cuantas veces. Y esta parte social es algo que mejorar dentro del ecosistema emprendedor porque no debe de por qué un business angel invierte en la compañía que otros tengan que sumarse. El 30% inicial es fundamental y es el más difícil de conseguir. De hecho, a mí me gusta mucho el concepto que comparten desde Y Combinator, Paul Graham, del do things that don't scale, ¿no? Hacer cosas que no escalan. Y esto es el poder llegar a un inversor líder, que sería aquel 30% inicial de la ronda, a través de la forma más manual. Eso implica llegar a este a través de recomendaciones, a través de un contacto a puerta caliente, eventos, entre otros, ya que cuando tengas este 30% será mucho más fácil
poder llegar al resto de inversores a través del canal a puerta fría, por ejemplo, correos electrónicos. El Do Think That Scale aplica a todas las compañías en fase presemilla. De hecho, en Y Combinator pues comparten el ejemplo de Airbnb, donde en los inicios los cofundadores eran los que tomaban fotos de los inmuebles, de las propiedades que se publicaban, porque los propietarios no solían hacer buen marketing en la propia plataforma. Y al poner buen contenido y buenas fotografías de los pisos, pues capta mayor el interés de lo que serían los huéspedes para poder alojarse ahí mismo. Y vosotros debéis de ser conscientes de ello y que lo recordéis bien, que el 80% del esfuerzo del trabajo en una ronda de capital está en conseguir el 30% inicial. Hay plataformas bueno, todas las plataformas de crowd equity, entre ellas Dozen Investment, la Bolsa Social, Startup Explore y prácticamente todas, exigen que la compañía que quiera publicarse en su plataforma y tener la oportunidad de recibir capital a través de microinversiones que van desde 100 euros, pues la compañía debe de al menos ya haber asegurado el 30% de la ronda inicial. Esto le llaman ellos la inversión ancla, porque saben que si publican una operación de crowd equity en su plataforma, ya con este capital comprometido, los inversores de su red tendrán este FOMO, tendrán este miedo a perderse la oportunidad y estarán más dispuestos a invertir en la compañía. ¿Vale? Así que, de nuevo, este 30% inicial es fundamental que que tratéis de lograrlo a través de lo que nos calma, llevando al inversor eh, en el canal a puerta caliente. Evitar contactar con el follower. Hay dos tipos de inversores. Hay el lead investor, que es el que hemos mencionado, que es el que hace la due diligence, define los términos, la valoración, entre otros, y hace la aportación del 30% de la ronda. Y después están los followers, que son los business angels, que ponen aportaciones minoritarias y estos deberían de aceptar los mismos términos que ha hecho el lead investor. ¿Cuál es el problema de que si contactáis con inversores minoritarios desde un inicio? Y es un gran error que cometen a día de hoy muchos emprendedores que hacen fundraising. Es que si llegáis primero al inversor follower, que es el que hace una aportación minoritaria, y negociáis con este unos términos y condiciones de la ronda que quizás no son los adecuados, como por ejemplo negociáis que la valoración de la compañía es de 3 millones de euros y este hace una inversión del 5% de la ronda. Cuando os dirijáis posteriormente al lead investor, que sería aquella persona que haga una aportación ya mayoritaria, no se sentirá cómodo. No considera quizás que la valoración que habéis conseguido a través ya de los inversores comprometidos no es la adecuada, porque es muy alta o muy baja, y este quiere ser el responsable de establecer las condiciones. Quiere determinar con vosotros cuál será la ronda de capital, a qué términos, cuánto capital realmente necesitáis y cuál sería una valoración. Y esto es un error que cometen muchos founders, de dirigirse primero a los business angels minoritarios y después se ven en un problema de que no consiguen cerrar la ronda de capital porque la han planteado de una forma no adecuada. Si queréis empezar contactando con inversores followers, que serían los minoritarios, eh, podéis tratar de convencerlos, pero no decirles cuáles serán las condiciones finales de la ronda, sino indicarles de que estáis en conversaciones con inversores líderes, que son estos los que determinarán la valoración entre otros, y que cuando ya tengáis a esta persona confirmada, este fondo, ya informaréis a los minoritarios de cuáles son los términos finales. O si no, podéis tratar de recibir capital de estos a través del instrumento de notas convertibles, donde no establecéis una valoración, sino le dais la oportunidad de agregarse como inversor con con un descuento de la valoración futura
a la que accederá el próximo inversor en la siguiente ronda de capital. Así que fundamental que no cometáis el error de empezar por inversores minoritarios, sino que os dirijáis primero al inversor líder. ¿Cuál es el siguiente problema que cometen la mayoría de fundadores? Y es fundamental que sepáis con cuántos inversores debéis de dirigiros. Es que muchos founders están en el bucle del fundraising, que contactan con un inversor, les dicen que no, pasan al siguiente business angel y también les dice que no, y así sucesivamente hasta que ven que están en un bucle y les es muy difícil cerrar la ronda capital y les toma muchos meses. Así que primero, saber que el fundraising es un proceso que debe realizarse en un corto tiempo, ¿vale? Porque desde que realizas el primer contacto con inversores, todo el mercado y todos los inversores sabrán sobre vosotros que estáis buscando financiación y el reloj empieza a contar hacia atrás. Y cuanto más tiempo estéis en ronda de capital, más dudas tendrán los inversores de que os han rechazado otros. Cuando iniciéis el contacto por primera vez con inversores, tratar de mantener unos hábitos seguidos donde establezcáis los siguientes contactos rápidamente con diferentes perfiles y no tratéis de hacer fundraising de contacto con perfiles durante 2 semanas. Espero a ver cómo funcionan estos business angels a los que he llegado y ver si están interesados con mi compañía o no. Y ya veré al cabo de 2 meses si es así y según los resultados me dedicaré a contactar con más inversores o no. Lo mejor es que cuando iniciéis el contacto con el primer perfil, sepáis que el reloj empieza a contar hacia atrás y que si finalmente incluso un business angel o un venture capital está interesado en invertir en vuestra compañía, si habéis contactado con pocos perfiles, quizás las condiciones que estos hayan puesto en la propuesta de invertir en vuestra startup, ya sea la valoración, ya sea eh, algunas cláusulas como la liquidación preferente, antidilución, entre otros, no se ajusten a lo que vosotros esperáis o lo que os gustaría de recibir capital en vuestra startup y tengáis que aceptar estas condiciones porque os veáis obligados a aceptarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no deberíais hacer? Contactar con menos de 100 inversores. Ya sabéis que la tasa de éxito en el fundraising es inferior al 1%, ¿vale? Y por ello, como mínimo, debéis de dirigiros a unos 300 inversores. Todo dependerá del canal de contacto que vayáis a establecer y al encaje que tengáis con el inversor, ya sea encaje alto, medio o bajo, y que dediquéis las primeras semanas a tratar de realizar cuantos más contactos mejor, porque cuando recibáis a un inversor que esté interesado en vuestra compañía, todos los otros más o menos los tendréis en la misma etapa del funnel, porque habréis realizado un contacto rápido con múltiples perfiles y podréis aprovecharlo para generar competencia entre ellos. Cuando recibís un term sheet, que es una propuesta de inversión no vinculante, podréis indicar a otros inversores que ya han recibido una propuesta de inversión. Y esto hará que tengan que competir entre ellos para ver a qué valoración invertir, cuáles serían unos buenos términos, entre otros. Bueno, lo que veíamos antes de los errores al captar a un lead investor, que podría ser que aceptéis algunas cláusulas que no son las adecuadas. Y aquí ya vamos a la parte práctica y por la que habéis venido en la sesión, y es donde pondremos el mayor foco en explicar bien cómo conseguís a un lead investor que os permitirá captar el primer 30% de la ronda de capital. Una buena forma de hacerlo es de, ¿por qué no al primer inversor, que es el más complicado de lograr, ofrecerle algunas condiciones favorables, algunas ventajas por confiar en vosotros antes que cualquier otro perfil? ¿Vale? Y aquí a la izquierda vemos un ejemplo real que nosotros hemos hecho ya para diferentes compañías en búsqueda de financiación y nos ha servido para lograr
a este inversor líder rápidamente y conseguir el capital restante de la ronda en pocos meses. Y es dirigirte a un inversor y decirle, oye, vamos a levantar X importe, 700.000 euros, y somos conscientes de lo difícil que es conseguir la primera aportación, los primeros compromisos, y establecer contacto con los diferentes inversores. Y es por ello que hemos reservado los 150.000 euros iniciales de la ronda a un descuento del 20% sobre la valoración. Y si le indicas, y este 20% de la valoración te lo quiero ofrecer a ti porque tienes experiencia en este sector y has invertido en estas compañías y me encantaría que tú fueras inversor en mi empresa porque me puedes aportar conocimientos, contactos, experiencia, entre otros, no solo esta persona estará más interesada en invertir en vosotros porque le estáis dando esta oportunidad de descuento, sino que le haréis sentir especiales, que tienen esta exclusividad y que realmente os interesa mucho que sea inversor de vuestra empresa porque os puede aportar más allá de financiación. ¿Cuál debería ser este elite investor que le ofrecéis esta oportunidad? Debería de ser un inversor referente en España, reconocido, que cuando esta persona apruebe y se confirme de que está interesada en poner capital en vuestra compañía, el resto de Business Angels y Venture Capitals seguramente estarán interesados en vosotros también. Entonces, esta primera aportación de capital, tratar de poder lograr y poder captar al inversor que tenga más experiencia dentro del ecosistema emprendedor al haber invertido durante años o haber invertido en startups exitosas aquí mismo, tratar de darle una ventaja, un descuento en la ronda de capital por la primera aportación y decirle por qué esta persona es la indicada para vuestra compañía. Y ya con ello, cuando tengáis esta primera aportación, os podréis dirigir al resto de inversores y decirle, ya he levantado 150.000 euros de esta ronda, lo he hecho de la mano de este inversor que es referente o tiene experiencia en mi mercado y esto aprueba que somos una compañía interesante con potencial de crecimiento y ahora estamos cerrando el resto de la ronda. No pasa nada si habéis ofrecido un descuento de la valoración al lead investor. El resto de inversores, los followers, lo entenderán perfectamente, porque ser el primer inversor es el más difícil de todos, porque es cuando tienes que hacer el análisis de la compañía, establecer las condiciones, entre otros, y porque a la vez ha puesto una aportación de capital relevante en la compañía. ¿Vale? Así que por ello lo entenderán el resto de inversores y querrán invertir incluso a una valoración mayor, compensando el descuento que hayáis compartido con este lead investor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Vale. Entonces, vamos a ver, ¿con cuántos inversores deberíais de contactar? Una vez, pues, veíamos antes en el funnel de fundraising que tenéis primero que realizar la primera tarea, que es contar con una lista de inversores y cualificarlos, ¿vale? Los podéis cualificar según los de alto encaje, que existe una alta probabilidad de inversión. Esto implica debido a que están interesados en vuestro sector, fase y no han invertido en competidores vuestros, los de encaje medio y los de encaje bajo, ¿vale? Medio afinidad menor, encaje bajo, baja probabilidad. Nosotros los ponemos por letras, ¿vale? A, B, C. Entonces, primero deberíamos de tener en esta lista de inversores a los que nos podamos dirigir a 20-30 cuyo encaje sea alto, a 80-100 cuyo encaje sea medio y a 150 a 200 inversores, Business Angels o Venture Capital, según cuál sea el potencial inversor al que os dirigéis, de probabilidad baja, ¿vale? Esto es lo mínimo que requerís para realizar el contacto con estos potenciales inversores de cara a vuestra ronda.
Lo que os recomiendo es que antes de poder anunciar que estáis en fundraising y de poder empezar el trabajo de la ronda a lo grande, primero validéis cuál es el interés del mercado, de los inversores, hacer con una compañía como la vuestra. Así que podéis dirigiros a inversores cuyo encaje sea medio y bajo, que serían los de la letra B y C, y tener hasta 8 o 10 llamadas de validación con estos para poder preparar vuestro pitch, que podáis tener más confianza en vosotros mismos y que podáis validar más o menos la valoración que tengáis de la compañía. Porque las primeras 8 o 10 llamadas son las más complicadas, ya que es cuando estáis más nerviosos y ahí podréis validar también el interés que puedan tener los inversores sobre vuestra startup. No obstante, estos son de encaje medio y bajo y posteriormente a haberos reunido con estos inversores ya estaréis más preparados para dirigiros a los de probabilidad y encaje alto, que es la letra A. Que con ellos tendréis una lista mínimo de 20 a 30 inversores a los que contactar y lo mejor es que os dirijáis a estos inversores, los de probabilidad alta, o bien a través de la recomendación de una startup a la que ya han invertido y os puedan poner en contacto con este perfil, que lo veremos más adelante, o bien a través de un correo a puerta fría, pero con un mensaje muy personalizado, al detalle, diciéndoles por qué estáis llegando a ellos y qué sabéis sobre este inversor. ¿Vale? Esto es el proceso de do things that don't scale, llegar a inversores de probabilidad alta, que os tomará mucho más tiempo, pero como el encaje es alto, eh, hay una alta probabilidad de que puedan ser inversores líderes. También podéis segmentarlos, obviamente, de inversores de probabilidad de que inviertan en vosotros alta, media y baja, que tengan la capacidad de ser lead investors o tengan la capacidad de ser followers. Si empezáis desde cero y no tenéis a un lead investor, pues segmentar primero cuáles son aquellos inversores que podrían hacer una aportación mayoritaria. De nuevo, nosotros tenemos listas de todos estos perfiles que hemos compartido en el grupo, nos escribís y os las mandamos, ¿vale? Y una vez hayáis establecido contacto con los perfiles de encaje alto y que tengan la capacidad de ser lead investor y hayáis llegado a estos a través de recomendaciones de otros emprendedores, podréis realizar el contacto con más perfiles de encaje medio mediante el canal de cold mailing, que ya hemos hecho sesiones anteriores explicando cómo hacer este mensaje y referidos. Y finalmente, también aprovechar para tener más volumen y más probabilidades de que podáis conseguir a un inversor a través de aquellos de nivel C, de encaje bajo, y podéis llegar a estos con mensajes de correo electrónico donde podéis personalizar la primera frase y todo el otro mensaje, el resto sea genérico, ¿vale? Aunque estos, la tasa de éxito de que acaben invirtiendo en vuestra compañía no es tan alta y por ello a veces sí que lográis convencerlos, pero será más difícil. Aquí veis en este gráfico que he preparado, pues cuál es la probabilidad de éxito según el canal que vayáis a establecer contacto con cada uno de estos perfiles a que inviertan en vuestra startup. En la izquierda vemos los canales de referidos puerta caliente, conexión en un evento, call mailing personalizado y en la derecha, en las columnas, según si el encaje del inversor con vosotros es alto, medio o bajo. Por ello, si el 30% de la ronda inicial, que es conseguir las primeras aportaciones, es lo más difícil, debéis de dirigiros a estos inversores a través de los referidos, la puerta caliente, ¿vale? Si queréis realmente lograr los resultados. Os compartiré al final de la sesión con todos vosotros una calculadora donde ahí mismo podéis mencionar pues cuántos días queréis
dedicar al contacto con inversores. ¿Cuántos días a la semana tendréis disponibilidad para realizar este contacto con todos estos perfiles? ¿Cuál es la probabilidad de éxito media que vais a tener según el canal y el perfil de inversor al que os dirijáis? Después, ¿cuál es la ronda que estáis buscando? El tamaño de la ronda y la aportación media por inversor que consideréis. Si estáis en una ronda de 500.000 euros y esperáis dirigiros a inversores cuya aportación sea de 100.000 euros, finalmente esta calculadora que os compartiré os dice, según la disponibilidad que tengáis en vuestra semana y el tiempo que queráis dedicarle a contactar con inversores, cuántos inversores contactar esos días. Pues 2 inversores al día y en una semana dedicarás 4 días a contactar con estos perfiles. Deberás conseguir a 5 inversores y deberás mantener este hábito durante 150 días. Si seguís a rajatabla lo que se indica en esta calculadora y tenéis una buena lista de perfiles cualificados con encaje alto, medio y bajo, 99% de probabilidad que cerréis la ronda de capital, porque al final es cuestión de matemáticas, de los números no fallan aquí y nosotros, al seguir este proceso con todas las compañías, nunca hemos tenido, o en muy pocos casos, un error en lo que es cerrar la ronda de capital y es cuestión de que sigáis lo que se indica. Más allá de que contactéis con perfiles a través del canal a puerta caliente o en mensajes por mailing, el fundraising no solo es ventas, que hemos visto el funnel que suele tener una ronda de capital, sino también es marketing. Yo os recomiendo que si no sois activos en LinkedIn o tenéis un perfil no actualizado, pues que lo seáis. Lo primero que hace un business angel o un venture capital cuando analiza vuestro proyecto es acceder a vuestro perfil de LinkedIn. Y si no lo tenéis actualizado o profesional, ya genera una impresión súper mala. Así que primero hacerlo. Y os recomiendo publicar constantemente pues, cuáles son los avances de vuestra startup a través de gráficos, a través de indicar este mes hemos crecido en facturación, en número de clientes o hemos añadido esta funcionalidad del producto y podéis recomendarle a otros emprendedores que hayan conseguido financiación que compartan la publicación o que le den like y eso os hará llegar a más inversores y que estén interesados en vuestra compañía. Os lo muestro en acción. Estos son ejemplos de startups que han levantado centenares de miles y millones de euros de capital, empezando por Nacho de Webull, donde aquí él muestra mes a mes cuál es el crecimiento que van teniendo. Esto lo que hace es que los inversores que están en LinkedIn, todos tratando de ver estas publicaciones, sepan sobre ellos y estén interesados en establecer contacto con el founder. A la vez, los inversores a los que Nacho se ha dirigido verán que está mencionando en LinkedIn el crecimiento que van teniendo y tendrá el miedo a perderse la oportunidad, porque sabrá que hay otros inversores que podrían estar en contacto con él, ya que lo está compartiendo en LinkedIn. Avinash, de Payflow, constantemente hace publicaciones de cuáles son la atracción, rendimiento que van teniendo como compañía y lo publica en LinkedIn. Y como podéis comprobar, suelen recibir muchísimas recomendaciones y ya os digo que de compañías que tenemos que estamos acompañando en ronda de capital y hacen estas publicaciones, constantemente se acercan fondos de inversión a ellos para saber más detalles sobre la compañía. Si no tenéis facturación, en este caso ellos no están hablando aquí de cuánto están facturando, son descargas de aplicación. Vosotros podéis hablar y compartir tantas métricas como consideréis, pero evitar que sean una vanity metric. Una métrica de vanidad es esta misma, app downloads, pero aún así lo han querido compartir y el recibimiento ha sido muy alto porque cuantas más descargas tengas en la aplicación no implica que vayas a facturar más. Puedes tener muchas descargas porque hayas gastado mucho dinero en ads, pero no es una métrica real que muestre el crecimiento del negocio, muestra el crecimiento de las descargas. ¿Vale? Recomiendo muchísimo el podcast que hizo 30 con Itnic, donde
Ellos indican que hacían pues tácticas de peer, donde publicaban en TechCrunch, que estaban en ronda, bueno, que habían tenido un crecimiento brutal en tracción de la compañía, y ahí se dirigían muchos inversores a ellos, y cuando se dirigían estos inversores, indicaban que no estaban en ronda de financiación, pero que la abrirían al cabo de 2 o 3 meses. Ellos habían gastado dinero para poder aparecer en, en esta página web de TechCrunch, que el coste debe ser de unos miles de euros, pero vosotros lo podéis hacer gratis en LinkedIn. Y si estáis bueno, que estáis todos en la comunidad de WhatsApp que tenemos de Venture Studio, nos podéis mandar las publicaciones que hagáis y todos le damos like. Y así nos ayudamos unos a otros y, y podemos llegar a un alcance de más inversores a los que puedan ver vuestras publicaciones. ¿Vale? A continuación voy a mostrar que lo habéis pedido uno de vosotros, el cómo establecer contacto con inversores a través de la recomendación de una startup del portfolio, que eso es lo que os ayudará a poder, a poder conseguir el lead investor, a poder implementar la estrategia que veíamos del do things that don't scale, hacer lo que no escala, que comparten los de Y Combinator, y por ello lograr el 30% inicial de la ronda. ¿Vale? Veíamos antes que el canal a puerta caliente es el más efectivo de todos, pero ¿cómo realmente se hace uso de este canal y podéis lograr los resultados que esperáis? El canal a puerta caliente implica que alguien os recomienda o os hace una introducción con un inversor para que os podáis reunir con este. No obstante, es fundamental que sepáis que la calidad de la introducción es lo que hace que el inversor esté interesado o no en vuestra compañía. En matemáticas hay un concepto que es la propiedad transitiva, ¿vale? Que indica que cuanto más fuerte sea la credibilidad entre el A y el B, que sería el A, esta línea de aquí, y mayor sea la credibilidad entre el B y el C, ¿vale? Imaginaros que el A sois vosotros como emprendedores, el B es una startup del portfolio, una startup, un emprendedor que ha recibido capital del inversor o alguien de su confianza, y el C es el inversor, ¿vale? Pues cuanto mayor sea la credibilidad y el contacto y la relación que tengáis con la compañía que ha recibido capital, el A y el B, y también sea mayor la credibilidad y la confianza que tengan entre el B y el C, que es entre el emprendedor que ha recibido capital del inversor y el business angel o el venture capital, mayor será la conexión, credibilidad y confianza que vaya a tener el punto A, que sois vosotros, y el punto C, que es el inversor. Si tenéis en cuenta esto, entonces buscaréis introducciones de calidad. No os dirigiréis a cualquier perfil para que os ponga en contacto con el inversor, porque esto a mí mismo me lo pregunta mucha gente. Oye, ¿conoces a X inversor para hacerme una intro? Yo le digo que sí que le conozco, pero que si le hago yo la introducción no tendrá el mismo peso o valor que si lo hace otra persona que realmente tiene una buena relación con ese perfil, confianza. Entonces, ¿cuáles son unas buenas credibilidades o una buena relación que vayan a tener el punto B y el punto C para saber cuál podría ser la persona que os haga una intro? Os los pongo de mayor encaje, es decir, de mayor credibilidad a menor. Primero están los limited partners, que son las personas que dan dinero al fondo de inversión para tener capital e invertir en diferentes startups. Es muy difícil llegar a ellos, pero si lo conseguís, yo os digo que seguro que el venture capital os hará muchísimo caso y la probabilidad que inviertan es muy alta. Pues podéis llegar a un limited partner, que sería un family office que haya invertido en un fondo de capital, decirles que estáis en ronda y que queréis contactar con el fondo, y si os ponen en contacto, seguro que os hará muchísimo caso. El más habitual, y es el que veremos después el cómo hacerlo, es fundadores que han hecho un exit o los CEOs de las startups que han recibido capital del fondo. Por ejemplo, si la Nai Ventures
ha invertido en Payflow, pues ¿por qué no dirigiros al CEO de Payflow, que es Benoit, y que éste os haga una recomendación y os haga una introducción con el fondo de la Nike? Y así esta credibilidad que tiene el fondo de la Nike con esta compañía en la que ha invertido es muy alta, entonces la conexión que tendréis con el inversor también será alta. Sí, obviamente están personas a las que respetan, que podrían ser eh, personas del ecosistema que no conocen, pero que tienen mucha influencia, ya que sean famosos, entre otros. Seguidamente están los inversores top, que son con los que con los que coinvierten en diferentes operaciones. Y por último, que es el canal que usa la mayoría de founders y es el que no debéis de vosotros implementar, es pedir recomendaciones a fundadores a los que no han invertido y no tienen tampoco tanta relación, o recomendaciones a brokers que os dicen, te presento inversores y cobro un 5% de comisión. Esto yo no lo hago nunca y no funciona, ¿vale? Abogados que también os dicen que os pondrán en contacto con una persona que es un inversor y no tengan confianza, entre otros. Tratar de llegar siempre a ellos a través de un emprendedor que ha recibido capital o bien a través de alguien de su confianza. Voy a saltarme la teoría para ir a la práctica. Hay dos formas en las que podéis establecer este contacto directo con el inversor a través de una recomendación. Hay la primera forma, que es básicamente llegar a un inversor a través de dos intermediarios. En este caso, llegaríamos a través de un analista del fondo de capital riesgo. Nos pondremos en contacto directamente con uno de los miembros que trabaja en el fondo de inversión para que nos presente el director del fondo, ¿vale? O bien podemos llegar a una persona que tenga una relación con el fondo de inversión y que nos presente al director del fondo. ¿Cómo haríais la búsqueda? Y esta explicación la haré muy breve para centrarme en la próxima. Hacéis la búsqueda del fondo de inversión en Google y buscáis la palabra del sector en la que vosotros estéis. En este caso estoy poniendo el ejemplo de Globo, ¿vale? Y busco la palabra delivery. Entonces me fijo que no hayan invertido ningún competidor que, que a día de hoy pues tengáis, como indicamos antes, y veo en el equipo que tienen que Alex es uno de los miembros que acaba de entrar como analista en el fondo de inversión. Entonces, busco a este analista del fondo de inversión en LinkedIn, que es la red que debéis de usar sí o sí, y veis si tenéis algunas conexiones en común, ¿vale? En LinkedIn os muestra ahí contactos en común. Entonces, ahí veréis que hay diferentes personas que mantenéis un contacto en común a las que os podríais dirigir para pedirles una introducción. Entonces, analizaréis cuál es la calidad y la credibilidad que puedan tener estas personas para haceros una introducción con Alex, ya sea porque han trabajado juntos anteriormente o ya sean porque son una startup que han recibido capital de este inversor. Elegiréis a 3, 4 potenciales conexiones que pueda haber entre Alex, que es el analista del fondo, y el intermediario que os pueda poner en contacto y le enviaréis un mensaje para que os pueda hacer una intro, ya sea un mensaje por LinkedIn o un mensaje por correo, ¿vale? Y este mensaje podría ser, oye, he visto que este inversor que tienes una relación ha invertido en empresas similares a la mía. Para ponerte el día, estamos construyendo este negocio y me encantaría que pudieses hacerme una introducción. No obstante, esta forma de llegar a un inversor es difícil hacerlo porque debéis de contar con una conexión en común que no suele pasar siempre y que además esta conexión en común tenga un peso real y que tenga una relación de confianza con el inversor. La forma en la que lo hago yo, ¿vale? Es a través de
3 niveles. ¿Qué significa? Hay tres intermediarios. Primero hay el emprendedor que ha recibido capital de este inversor. Pues en el caso de la Naive Ventures que mostramos antes, me fijo en las compañías en las que han invertido, elijo una de las compañías que hayan invertido y que esté creciendo muy bien, ¿vale? Que esté en alto crecimiento. Esto lo podéis tratar de averiguar buscando notas de prensa de si han recibido más capital o si están operando o no, porque si llegáis a través de la recomendación de una startup que está en crecimiento, el inversor lo valorará más, porque los mejores emprendedores se llevan con los mejores emprendedores también. Así que vais a la página web de la Naive Ventures o cualquier fondo de inversión. Todos suelen tener en la página web un apartado que pone portfolio, startups en las que hemos invertido. Veréis un listado de todas las compañías, ¿vale? Y buscáis compañía a compañía si han levantado capital en los últimos meses. Han levantado, han conseguido estos resultados y buscaréis al CEO de aquella empresa, que podría ser Payflow, ¿vale? En LinkedIn. Cuando tengáis al perfil de esta persona, os dirigiréis a contactos que tenéis en común y veréis cuáles de las personas que conocéis mantienen una relación con esta persona. Esto os permitirá que podáis llegar al emprendedor de esta startup a través de la recomendación de otro emprendedor que ya tengáis una buena relación o alguien que conozcáis. No obstante, este intermediario os lo podéis saltar. ¿Cómo? Pues podéis usar una herramienta como Lusha, Apollo, entre otras, que cuando accedáis al perfil de LinkedIn del emprendedor de Payflow, que ya ha recibido capital de la Naive Ventures, pues le enviéis un mensaje por correo electrónico, ya que con Lusha y Apollo podéis obtener su correo, y le enviéis un mensaje diciéndole, oye, he visto que ha recibido capital de este inversor. Como ya sabes, y en el ecosistema emprendedor actual en España es muy difícil poder dirigirte a un inversor sin antes haber contado con la recomendación de una compañía o de alguien de su confianza. Y mira, he optado para escribirte a ti porque me gusta mucho el crecimiento que estáis teniendo y os llevo siguiendo desde hace un tiempo. Me encantaría poder reunirme contigo 5 minutos y si me dejas tu número de teléfono te llamaré y saber más sobre este inversor. Antes de establecer contacto con este, quiero saber si es founder friendly y les apoya más allá de financiación en su día a día y si podría encajarle mi startup. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de qué mensaje podríais enviarles de correo electrónico. Además, establecer el contacto a través de una startup del portfolio que ya ha recibido capital, no solo esto os permite poder obtener una introducción con el inversor final, sino que permite saber más información de este inversor, si es el que encaja o no con vuestra startup. Yo os daré algunos consejos y recomendaciones de cómo afrontar la negociación, qué es en lo que están más interesados, cuál es el crecimiento que esperan de una compañía a la que quieren invertir. Y con esta información, la tasa de éxito que tendréis tratando pues de adaptarla en el pitch que tengáis con el inversor aumentará considerablemente, ¿vale? El Do Things That Don't Scale es este el proceso. Vas a la página web del inversor. Si es un business angel no tiene página web, pero si os dirigís en su experiencia profesional, sí que suelen poner en qué startups han invertido. O si buscáis nombre del business angel, invierte en, suelen salir compañías a las que han invertido, ¿vale? Y si no tenéis esta información, me escribís un mensaje y os la mando. Con ello, buscáis todas las startups a las que han invertido, si están creciendo o no, a través de averiguarlo por si han conseguido financiación, más rondas de capital en los últimos meses. Os dirigís al CEO, le enviáis un mensaje por correo a través de herramientas como Lusha o Apollo, donde podéis obtener el email, o llegáis a este CEO con la recomendación de un contacto en común. Este proceso es más lento, pero más efectivo, pero si enviáis un correo
al CEO también os puede servir. En ese correo le decís la realidad que, que significa hacer fundraising en España, que es complicado y que seguramente este founder también pasó por el mismo procedimiento. Y en lugar de decirle de agendar una llamada a través de un calendar, entre otros, le preguntáis por el número de teléfono. ¿Me podrías dar tu número de teléfono, si eres tan amable, y te llamaré para hablar 5 minutos? En esa llamada de 5 minutos que vayáis a tener, tratáis de hacerle preguntas sobre el inversor, le preguntáis y le decís si consideran que vuestra startup, según los resultados que hayáis obtenido de tracción, entre otros, encaja con lo que este inversor está buscando de compañías. Y entonces, si se siente cómodo y consideran que podría hacer una recomendación, le pedís que os haga una intro con el inversor. Ahora os daré un consejo fundamental que tenéis que implementar, ¿vale? Bueno, dos consejos. El primero es cuando os vaya a hacer una introducción con este inversor, que no lo haga, que no os ponga en contacto con el analista del fondo de capital riesgo, si os dirigís a un venture capital, sino que lo haga con el director del venture capital. Porque si os pone en contacto con el analista está programado para seguir un mismo procedimiento de un mismo funnel, de recibo la compañía, hago el investment memo y al cabo de un tiempo ya lo presento al comité de inversión. En cambio, si os presenta el director del fondo, ya os podréis reunir con este, que es el decision maker y quien decide en qué compañía invertir y en qué no. Este es el primer consejo. Y el segundo consejo, como ya sabéis, la mayoría de emprendedores y vosotros mismos estáis ocupados en el día a día. Y si le pedís al emprendedor que os haga una recomendación, es decir, una introducción con el inversor, probablemente esperaréis un tiempo y no habréis recibido esta recomendación. Es por ello que hay un fondo de capital riesgo que se llama Hassel Fund, que ellos prepararon una estrategia que se llama el Forwardable Club, donde ahí vosotros preparáis un escrito en formato plantilla, donde indicáis de qué trata vuestro negocio, cuál es el crecimiento que habéis obtenido en los últimos meses, en métricas, y a la vez em, le dais información de vuestro equipo. Con este mensaje plantilla, lo que haréis será enviar este correo al CEO que os ha dicho que os pondrá en contacto con el inversor y le dices: hola Paco, ¿me podrías reenviar este correo al director del fondo tal? Le indicas el nombre de la persona para hacerme esta introducción con el director. Y le será mucho más fácil, porque dirá: claro, le reenvío esta misma nota a esta persona. Ahí os pondrá en contacto con el director del fondo y con la información que os gustaría que presentase. Le tomará 2 minutos haceros este intro, ¿vale? Y este es el procedimiento que podéis seguir, teniendo en cuenta, pues, que la introducción y la calidad de la recomendación es lo que tiene mayor valor y lo que significará el resultado de lograr capital o no, y podéis seguir este procedimiento. He tratado de explicar muchísima información en poco tiempo, pero me quedo aquí para las últimas preguntas. Y ahora paso el bono de esta sesión con la herramienta que hemos visto de la calculadora y también enviaré la grabación. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Enrique, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, bien. Sí, soy Josep y creo que hemos intercambiado algún mensaje por LinkedIn en algún momento. Incluso creo Vale, que sí, dejamos una llamada pendiente en su momento. Creo que, vale. bueno, podíamos ir muy ocupados. A ver, ya que veo que no hay preguntas, ¿eh? Yo te planteo un escenario absolutamente diferente al que tú nos explicas. Imaginemos
que existe una startup que se fundó en enero de 2023 y que antes de comenzar a operar, haciendo unas cuantas llamadas a inversores conocidos, no inversores del ecosistema startup, sino empresarios con capacidad financiera alta. Imaginemos que se funda una startup y en el momento de fundar esa compañía, sin haber creado todavía nada y sin haber facturado nada, se consigue una valoración de más de 18 millones, poco más de 18 millones. Y a partir de aquí ese proyecto empieza a funcionar. En muy poco tiempo se dispara en facturación por encima pues, de unos cuantos millones. ¿Cómo encajamos esto en la continuidad del ecosistema emprendedor y los fondos de inversión? Es decir, por lo que veo, todo lo que explicáis los referentes del sector y está muy bien, es para empresas que empiezan por el camino tradicional, ¿no? En el que poco a poco pues, desarrollan algo, empiezan a conocer un sector que prácticamente pues, está por descubrir o ya está descubierto, pero bueno, esas personas empiezan a entender ese sector a partir de que empiezan a trabajar en él, pero ¿cómo le podríamos dar continuidad en cuanto a lo que es la captación de fondos a una empresa que se funda hace tan solo 2 años, que de repente factura millones, que ya ha comenzado con una valoración astronómica de más de 18 millones y que hasta el momento no ha conocido nada de cómo funcionan los fondos de inversión, los venture capital, los family office, los business angel? Ni conoce nada de todo esto. Simplemente las personas que gestionan esa empresa vienen del sector en el que están operando, han dado un vuelco al sector en cuanto a lo que es la digitalización y por tanto no tienen ni idea de cómo funciona todo este mundo en el que tú eres Claro, un experto. sí, sí, sí. Primero, levantar capital y la primera ronda a una valoración alta te puede poner en un riesgo, ¿vale? Ujú, Y en este caso, eh, parece ser pues que habéis crecido y habéis cumplido pues con el roadmap que os habíais marcado, ujú, pero aprovechando que estamos aquí más emprendedores, no siempre es bueno conseguir una primera ampliación de capital a una valoración alta y que te diluyes muy poco, ujú, porque en la próxima ronda de financiación que tendrá lugar al cabo de 12 a 16 meses, deberás de haber mostrado como mínimo un aumento de 1 por 2 a 1 por 3 en dicha valoración, ya ujú, que es el crecimiento que se espera de una startup de fase a fase, de que va pasando una fase pre-seed a una fase seed y posteriormente. Si no habéis crecido y el Venture Capital o Business Angel posterior consideran que vuestra ronda de capital o, bueno, anterior que hicisteis de 18 millones no fue la adecuada y debería haber sido una valoración menor y que quizás os valoran ahora con una valoración, deberíamos de ver vuestro modelo de negocio y en qué mercado estáis, pero quizás tenéis una valoración de 15 millones y que es inferior a la anterior, y os veríais en un problema, debido a que ujú, estaríais en una down round, que se dice, a una valoración inferior, y haría dudar a muchos inversores pues, sobre vuestra capacidad de fundraising y en los términos que negociasteis anteriormente. Y es un caso particular. A ver, así que si me escribes un mensaje en LinkedIn, estaré encantado de ver cuál es la trayectoria que habéis tenido Profundizar, y sí. ver si encaja quizás para un venture capital o para un family office. Vale, Esta operación que imaginemos que además de todas esas peculiaridades iniciales, en cuanto a lo que son las métricas que vosotros utilizáis, se podría decir que la valoración inicial se ha quedado pequeña. Es decir, que hemos crecido tanto en facturación que las métricas que surgen de esta valoración dicen que la valoración tendría que ser superior. Entonces, salvando este detalle que comentabas, bueno, si quieres lo que dices, hablamos en profundidad, sí, de una manera más directa y sí, así no, cada caso no es ocupamos más específico, tiempo. Sí. correcto. Muy bien.
Tenemos preguntas aquí. ¿Cuál es la otra herramienta que comentas aparte de Apollo? Lusha. Vale, hay muchas, entre ellas Lusha y Apollo son gratuitas de hacer uso y son fiables. Para Business Angels o una pre-seed sin muchas métricas, ¿cómo lo enfocarías? Dirígete a un Business Angel si estos os ponen la excusa de no tenéis tracción, no estáis facturando nada, pues le decís que bueno, que os habéis ajustado, que la valoración está ajustada a lo que habéis conseguido hasta el día de hoy, que es tener un producto, un MVP o construir un equipo. Y si tuvierais facturación, que es lo que esperáis próximamente, la valoración también aumentaría. Y quizás ya sería para un otro tipo de inversor, venture capital o family office, y aprovechar ello, este pitch de que precisamente ahora que estáis en una valoración reducida, tengan la oportunidad de poder aumentar la valoración que van a adquirir en las participaciones de vuestra empresa rápidamente de una fase a otra. Los business angels suelen tratar de ser más conservadores y quieren ver más cuál es el ROI que consideran de la inversión. Si muchos siempre hacen la pregunta de cuál será el valor de la empresa al cabo de 12 a 14 meses. Como comentamos anteriormente en la sesión de cuánto capital levantar, suelen haber unos benchmarks por cada modelo de negocio, del SaaS, el marketplace, entre otros, de cuál es el crecimiento esperado de una compañía desde la fase pre-seed, seed, seria, entre otros, y ahí podéis ver cuál es la facturación exigida que os pedirán los inversores en cada una de estas etapas, cuál es el tamaño de la ronda y cuál es la valoración. Así que cuando un Business Angel os haga la pregunta de cuál será la valoración que tendrá vuestro negocio al cabo de 12, 14 meses, tan solo tenéis que buscar en Google Benchmark, SaaS, Startups. Ahí os saldrá unos gráficos con cuál es el crecimiento esperado de una compañía como la vuestra y cuál es el crecimiento en valoración. Veréis cuál es el número mínimo y máximo que pone y podéis usarlo para compartirlo como pitch al Business Angel. Ahora mismo estamos a una valoración de 1,5 millones, pero al cabo de 12 meses en la ronda presemilla estaremos a una valoración mínima de 5 millones, que es lo que se indica ayer. Y si os preguntan por qué, le decís que en esta información del gráfico que se indica ahí mismo en Google, pues sigue los estándares del crecimiento de startups. Y es un buen pitch que siempre funciona y os permitirá convencer a inversores business angels que no tenéis tracción a día de hoy, pero que pueden aumentar el valor de las participaciones que adquieran rápidamente. ¿Es tan crítico buena señal que no tenga ningún competidor? Me explico, si no han invertido nadie en nuestro mercado objetivo, ¿no es señal de que no les interesa ese mercado o no tienen interés en el mismo? Supongo que hace referencia a que el inversor en las compañías que aparece que han invertido en startups no hay un competidor vuestro, pues es buena señal, porque si lo hubieran hecho no estarían interesados en vosotros. No obstante, fíjate que indiquen que están buscando compañías en un sector como el tuyo y en una fase de financiación también indicada, ¿vale? Si si un potencial inversor te pregunta con qué otros inversores estamos hablando, deberías decírselo, no lo indiquéis. Lo mejor es que digáis con qué perfiles, ya sea Business Angels o Venture Capitals, os estáis dirigiendo, pero no indicar el nombre. Hay algunos founders que han cometido un gran error diciendo que X inversor, diciendo el nombre del fondo, invertirá en ellos y han perdido después toda la reputación y se ha caído la operación. Así que no lo hagáis. ¿Vale? ¿Cómo validamos el interés sin contar aquello que pudieran utilizar para las empresas a las que ha invertido? ¿Vale? Validar el interés es o bien porque indican que en los criterios de inversión que encajan con tu startup hay una gran afinidad, de nuevo por sector y fase. Y, y lo que escribí esta semana en el grupo que tenemos ahí de WhatsApp, de que si veis que en las compañías en las que han invertido
hay alguna que haya tenido mucho éxito, como por ejemplo, si la Naye, que es el ejemplo que hemos dado, ha invertido en las últimas operaciones en Cobie, que ha hecho un super éxito y ha sido vendida por una gran cantidad, y vosotros sois una compañía de recursos humanos, pues sabréis que el interés que tendrán sobre compañías de este sector será mucho mayor al resto. Así que allí es un indicativo de que si sois este perfil de compañías, estarán súper interesados. Y ya última pregunta, en la búsqueda del lead investor, si me centro en mi sector, ¿puedo encontrarme con participadas de ese inversor que son competencia directa mía? ¿Cómo enfocarlo? Vale, lo que voy a contestar, indica después. Sí, ya ver las compañías a las que he invertido y evitar contactar con aquellos que, que hayan invertido en vuestra competencia. Pues nada, buen fin de semana. Ahora te escribo, Josep, ¿vale? Para que veamos de tener una llamada y poder analizar cuál sería una valoración adecuada de un negocio para el vuestro y cuál es el perfil que encaja y todos los otros. Estoy abierto a recibir mensajes ahí mismo en LinkedIn o por el mismo WhatsApp y compartiros las herramientas que os he estado indicando de estos inversores, entre otros. Así que buen fin de semana y hablamos en la próxima sesión. Gracias, Adiós. Enric.